Vamos ahora con nuestra asesoría fiscal de cabecera. Ya llegó el contador Alberto Montalvo para hablarnos de este tema tan importante. Así que adelante, contador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, y muchas gracias, como siempre. Tan amable presentación. Muy buena tarde, estimado teleauditorio. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de la seguridad social en México. La semana pasada comentamos qué era el salario base de cotización y cuáles elementos o qué conceptos no integran el mismo, es decir, no forman parte de dicho salario base de cotización. Bien, para el día de hoy no se consideran como parte del salario base de cotización, entre otros conceptos, el ahorro, ¿sí? Cuando, dice la ley, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se aporta o se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, entonces dicho fondo de ahorro sí va a integrar el salario base de cotización. Tampoco se toman en cuenta en su caso, las cuotas sindicales pagadas por el patrón. Otro concepto son la alimentación y la habitación. Cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, no formarán parte del salario base de cotización. ¿Qué se entiende que es oneroso? ¿Cuándo se entiende que el trabajador paga por ellas? Cuando pague por cada una de ellas como mínimo el 20%, dice la ley, del salario mínimo vigente diario del Distrito Federal. Recordemos que de hace algunos años a la fecha ya no hay salario del Distrito Federal. El salario del Distrito Federal se unificó, es decir, de todo el país hay un solo salario mínimo, que al día de hoy es 172.87. Y también, bueno, surgió la UMA. Aquí hay un tema, hay una laguna legal, porque la ley del Seguro Social habla del salario mínimo del DF y sabemos que ya no existe. Entonces, en algunos casos ocupamos por temas prácticos como referencia al valor de la UMA, ¿sí? Bien, continuamos. Si se otorga en forma gratuita o el trabajador paga por cada uno de ellos, alimento o habitación, menos del 20%, entonces se estimará aumentado su salario, dice la ley, en un 25%. Si recibe ambos conceptos, es decir, alimentación y habitación, se aumentará su salario en un 50%. Preguntarán, bueno, ¿y cuando da un alimento nada más? Bueno, pues en el caso de si el patrón otorga un solo alimento, es el 25% entre 3, integrará el 8.33%, y si se otorgan 2 alimentos, pues 16.66%. Otro concepto es la despensa, ¿sí? La despensa ya sea en especie o en dinero, siempre y cuando la ley nos dice que su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario del Distrito Federal. Por el excedente se integrará salario, ¿sí? Otro concepto son los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Si llegase a rebasar por el excedente, se integrará el salario. Finalmente, las horas extras, nos dice el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, cuando se otorguen dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Por el excedente de estas horas extras, también se integrará salario. Algo importante es que para que estos conceptos, los mencionados la semana pasada y el día de hoy, se excluyan como integrantes del salario base de cotización, el penúltimo párrafo del artículo 27 nos dice que deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón, ¿sí? Muy bien, por tiempo cortamos, Caro, y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Gracias, muchas gracias, contador Alberto Montalvo. Y bueno, pues este tema, por supuesto, continuará, como ya lo comenta, en una siguiente emisión.